respecto a ver si con estas 3 veces podemos memorizarlo. Amén. Muy bien. Está un poquito largo, pero vamos a hacer todo lo posible por memorizarlo. ¿Estamos? Ok. Vamos a repetir la cita y después el pasaje, después el texto. Dice la escritura, Juan 5:8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Una vez más. Dice, Juan 5:8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. una última vez. Dice, Juan 5:8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿qué tal? ¿Ya lo memorizamos? Vamos a darle oportunidad a las hermanas. Vamos a darle oportunidad a las hermanas. Vamos a darles el lugar, ¿verdad? Ellas en primer lugar. Ya cierre su Biblia, hermana. Cierre su Biblia. Lo que usted se haya grabado. Dice, San Juan 5:8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Muy bien, les damos un 9 más o menos. Ahora vamos a ver a los varones, a ver qué tal, si grabamos también el pasaje. Sin leer la Biblia, hermanos. Ya por ahí vi unos ojos que ya se asomaron hacia la Biblia. El último repaso. Dice, varones, San Juan 5:8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Un 7. Un 7, pero lo que no les dije, los que ganaban eran los que tenían menos calificación que los que tenían más. Así que ganamos, hermanos, ¿verdad? Cuando estamos en el club y les enseñamos a los niños el pasaje de memorizar, y al final les decimos, bueno, ahora sí, todos puestos de pie, y el que me lo diga se va a poder sentar. Pero somos muchos en esta mañana y vamos a tardar más el tiempo y vamos a predicar, yo creo que 15 minutos, mejor no lo vamos a hacer. Pero confiamos en que usted ya lo memorice. Última vez, ahora sí, viéndome a mí nada más. ¿Sale? No que esté tan guapo solamente para que no vea usted la Biblia, simplemente por eso. Dice San Juan 5:8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Muy bien. Vamos a ir ahora, hermanos, si es tan amable de ir desmenuzando esta porción de las Escrituras. Una historia, un pasaje que usted ya lo ha escuchado, que tal vez ya ha escuchado más de 2 enseñanzas, yo creo. Pero siempre hay algo que puede resaltar en nuestra vida y sobre todo aplicarlo. Dice el pasaje en Juan capítulo 5, comenzando desde el verso número 1 de esta manera. Vamos a leerlo alternadamente, esta porción, hasta el versículo número 9. Dice la Escritura, vamos a compartir las Biblias para que todos podamos leer. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de los Olivos, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años. Un hombre que tenía ya 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Unidos. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Padre,
Gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar en tu casa y que podamos una vez más, Señor, escuchar tu voz. Padre, sé con nuestros corazones, con nuestras mentes. Permite, Señor, que podamos prestar atención a tu palabra, podamos ser hacedores de ella. Si tienes una exhortación que darnos, que podamos, Señor, actuar. Y que sobre todo, Padre bendito, salgamos bendecidos a través de tu palabra. Sé con tu siervo, Señor, y pon la palabra que es de edificación para tu pueblo. No permitas que el pensamiento y la sabiduría humana, Señor, hable, sino solamente tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Pasajes anteriores dicen que después de hacer la sanidad a distancia, cuando usted y yo recordamos aquella sanidad del hijo del noble, cuando Dios le dice a este hombre, ¿sabes qué? Ven, tu hijo vive. Después de estas cosas, dice que el Señor Jesucristo va entonces a Jerusalén, a una fiesta. Posiblemente los comentaristas dicen que sea la fiesta de la Pascua, aunque la Biblia no especifica. Por esta razón el Señor Jesucristo se traslada hasta Jerusalén, y el versículo número 2 dice de esa manera: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Buscando el significado de la palabra Betesda, de este estanque, podemos encontrar entonces el significado de él, y significa 3 cosas. Una de ellas es casa de misericordia. Betesda significa casa de misericordia, pero también significa casa de bondad o casa de gracia. Sin duda alguna, hermanos, los significados que tienen las palabras dentro de la Biblia hacen resaltar el poder y la grandeza de nuestro Dios. Y Betesda entonces era ese lugar donde Dios quería manifestar su misericordia, donde Dios quería mostrar su bondad y donde Dios quería mostrar su gracia. Estudiando este pasaje y haciendo referencia a la escritura en el versículo 2, cuando dice cerca de la puerta de las ovejas, estaba el templo y en la parte norte se encontraba esa puerta de las ovejas, que por supuesto era donde pasaban las ovejas para ser sacrificadas, para ofrecer sacrificio delante de Dios. Y algo importante, hermanos, que podemos notar, que la sanidad que nosotros tenemos hablando espiritualmente, la salvación que nosotros tenemos hoy en día, es a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Es a través de ese sacrificio perfecto. Cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y versículo 3, ayúdenme a leerlo por favor. Dice: en estos una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. En esos 5 pórticos del estanque de Betesda, dice el versículo 3, se encontraba una multitud. Y cuando la Biblia habla de multitud, hermano, se refiere a que ya no podían ser contados por la gran cantidad de personas que estaban con esa necesidad de ser sanados. Yo quiero imaginarme entonces que en una de las puertas se encontraba un montoncito de enfermos, en la otra puerta igual, y en las otras 3 puertas restantes igual. Había mucha gente esperando ser sanado. Había de todo tipo de enfermedades, dice la Biblia. Había ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Cuando la Biblia hace referencia del tiempo, cuando dice el pasaje del versículo 4,
Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, posiblemente tomando algunos pasajes como referencia, no dando una seguridad, pero solamente una referencia posiblemente podía ser de año en año. Posiblemente. Pero cabe mencionar que en cada tiempo que este ángel de Dios que era enviado, dice la Escritura que todos estos esperaban la oportunidad para ser sanados. Y usted conoce el pasaje, usted conoce la narración. El primero que descendía al lago, cuando aquel ángel movía las aguas, era el primero que podía ser sanado. Así que de todos estos, solamente uno podía ser curado de su enfermedad. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y dice el pasaje en el versículo número 5, y de toda esa multitud, de toda esa gente que necesitaba ser sanado, había un hombre. De todos estos había un hombre que tenía ya mucho tiempo con esa enfermedad. Y la Biblia lo registra, dice que tenía 38 años de estar enfermo. A veces pasamos con un tiempo de gripa y de tos. A veces pasamos un día, ¿verdad? Y ya sentimos que tenemos mucho tiempo. Y este hombre tenía casi que toda una vida, hermano, estando enfermo. 38 años, hermanos, de su vida en el cual había un sufrimiento. 38 años de su vida que tenía ese padecimiento. Que el deseo de ese tiempo en tiempo era ir, acudir y ser sanado. El ánimo que tenía, ahora sí, hoy yo creo que me corresponde a mí. Hoy tengo el ánimo y yo creo que ahora sí voy a ser sanado. Esa es la oportunidad. Pero tristemente decía, es que cuando yo vengo, alguien me gana y no puedo ser sanado. Dice el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y, ¿qué dice? Y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Esa palabra supo, podemos pensar que alguien le había informado. ¿Sabes qué, Señor? Hay alguien que tiene 38 años. Hay alguien que tiene el deseo de ser sanado. ¿Por qué no vas y le visitas? ¿Por qué no vas con él y le das la sanidad? ¿Por qué no vas y le dices, levántate, yo te curo en esta hora? Posiblemente hablamos, hermanos, de que alguien le informara acerca de la situación de ese hombre. Posiblemente. Pero algo que no se nos debe de olvidar, hermanos, es que esta palabra supo en el griego, que significa conocer o saber, nos da a entender, hermanos, que esto solamente se lo atribuimos a uno de los atributos de Dios. ¿Sabe cuál es? Su omnisciencia. Que Él conoce absolutamente todo. Él conoce nuestra enfermedad. Él conoce nuestro padecimiento. Él conoce qué tanto hemos batallado con aquello que nos impide seguir adelante. Él conoce cuánto tiempo hemos estado pidiendo al Señor. Él sabe cuántos años nosotros hemos caminado con esta enfermedad. Él lo conoce absolutamente todo. Y aunque nuestra mente puede decir, alguien le informó, alguien le dijo, siempre resalta el poder de Dios, hermanos, obrando. El Señor conoce todo. Y cuando Él supo, dice la Escritura, que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Cómo tomaríamos, hermano, esa palabra, esa pregunta, mejor dicho? Cuando Dios ve la situación de eso y le dice, oye, ¿quieres ser sano? ¿Cómo podemos pensar en esta pregunta? ¿Cómo se hizo esta pregunta?
Hasta la respuesta podemos decir, eso es obvio, Señor. Ya había visto que lo había visto, que él estaba acostado, dice la Escritura. Señor, ¿no me estás viendo? Mira cómo estoy. Y cuando tú me haces esta pregunta, claro, por supuesto que estoy esperando 38 años de mi vida para poder ser sanado. Tenemos un Dios que lo conoce todo. Acompáñenme a unos pasajes, mire, si es tan amable, por favor, en pasajes atrás, en Juan capítulo 1, en versículo 48. Si alguien me puede dar lectura, voz fuerte, por favor, Juan 1, 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Gracias, hermano. Cuando Jesús vio a Natanael, dice que se le acercaba y le dijo, he aquí un verdadero israelita, en que no hay engaño. Y entonces dice, le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Natanael, que también significa Bartolomé, respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, antes de esto, dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Es decir, yo ya te conocía. Pasajes más adelante también, en Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Conocía absolutamente a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y un pasaje más, hermanos, en el encuentro de Jesús y la mujer samaritana, en el capítulo 4 y en el pasaje en el verso número 17. Entonces la mujer dijo, no tengo marido. ¿Y qué le dijo Jesús? Bien has dicho, no tengo marido. Versículo 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Esto has dicho? No podemos, hermanos, ocultar nada delante de Dios. No podemos ocultar absolutamente nada delante de Dios. Delante de Él somos cartas abiertas, somos libros abiertos, y Él conoce nuestra vida. Conoce cada paso que usted y yo damos. Él es omnisciente. Así que este hombre ya conocía, Dios ya conocía a este hombre. Dios ya le conocía. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Era el deseo del paralítico el ser sanado. Pero había un problema. El problema es que no tenía los medios para poder ir. No tenía los medios para que él pudiera ir y entrar a ese estanque de bondad y de misericordia. Pero la realidad, hermanos, es que cuando usted y yo obedecemos los mandatos de Dios, así como lo hizo este hombre cuando obedeció el mandato de Dios, el de creer, el de obedecer, Dios obra en y a través de su palabra y hace muchas cosas que no nos imaginamos. Cuando el Señor Jesucristo le dice, ¿quieres ser sanado? Señor, pero mira, yo quiero ir, pero siempre hay alguien que me gana. Siempre hay alguien que va primero que yo y no puedo. El deseo está, el ánimo lo tengo de ir y ser sanado, pero no tengo los medios para poder llegar hasta este lugar. Y Jesús le dijo, está bien, mira, ¿sabes qué? Levántate. La orden directa de Dios. Levántate, toma tu lecho y anda. Cuando usted y yo, hermano, obedecemos
la palabra de Dios, cuando obedecemos su voz, Dios hace grandes cosas, grandes maravillas. Y al instante, dice la Escritura en el versículo 9, y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿Cuál es la pregunta entonces que encontramos en el versículo 6? Que es donde queremos anclarnos en esta mañana. ¿Quieres ser sano? Es la pregunta que Dios, nuestro Señor Jesucristo, le hizo a este hombre paralítico. Y es la pregunta, hermanos, que Dios nos hace hoy en día. Cuando nos dice, hijo, ¿quieres ser sanado? ¿Quieres ser limpiado? Y Dios nos hace esta pregunta también a nosotros. Y la respuesta de nosotros, como este hombre, es, claro que sí. Yo quiero darle 3 significados de esta pregunta. ¿Qué le quiso Dios enseñar a este paralítico a través de esta enfermedad? ¿Qué le quiso mostrar Dios? Y número 1, el primer significado que Cristo quiere darle respecto a esta pregunta es el siguiente: reconoce tu enfermedad. Reconoce tu enfermedad. En otras palabras, lo que le estaba diciendo a este hombre y lo que nos está diciendo también a nosotros, es que necesitamos reconocer que estamos en pecado, y esta es la enfermedad del hombre. Esta es la enfermedad del ser humano, que se encuentra en pecado. Y una de las cosas que le quería mostrar el Señor a este hombre era, ¿sabes qué? Necesito que reconozcas que en ti hay pecado y que necesitas ser sanado. Claro que también él necesitaba la sanidad física, pero más importante, él quería darle esa sanidad espiritual para que un día no llegara a la condenación. Esto nos muestra, hermanos, una gran preocupación de nuestro mundo. ¿Saben por qué? Porque lo que dice el versículo 3, fíjense lo que dice el versículo número 3. En estos yacía una multitud. En estos yacía una multitud. La enfermedad ya la vimos de estos de la multitud, que estaban enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Ahora lo trasladamos de una manera espiritual, y hay muchas enfermedades espirituales en el cristiano, pero a la vez son muchos los que estamos enfermos, los que necesitamos ser sanados. Es una descripción, hermanos, cuando menciona la palabra multitud, es una descripción gráfica que muestra la triste condición espiritual de las personas que hay en todo el mundo. Es una descripción gráfica que muestra la triste condición. Dice el pasaje de Tesalonicenses, como los otros que no tienen esperanza. Es una triste. El mundo, hermanos, está en gran pecado. Dicen los pasajes del Génesis, cuando la maldad era mucha en extremo, cuando describe en el pasaje de Génesis capítulo 6, y la maldad subía delante de Dios en gran extremo. Y en mi pensar, hermanos, yo digo que el grado de maldad que ellos hicieron y practicaron, yo creo que hoy en nuestros tiempos ya lo hemos rebasado. Es mucha la maldad que hay. Es tanto el pecado que se practica continuamente. Pero el ser humano necesita reconocer su enfermedad. El problema del ser humano es que no lo reconoce. Quiero que me ayude a buscar un pasaje en Isaías, por favor, capítulo 1.
Isaías, capítulo número 1. Y vamos a leer juntos el versículo 5 y 6. Isaías 1, 5 y 6. ¿Estamos listos? Muy bien. Dice la escritura: ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni hidratadas ni suavizadas con aceite. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, dice la escritura, no hay en él cosa sana. No hay ni un justo, dice la escritura. No hay cosa sana, sino herida, sino hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El problema del ser humano es que no quiere reconocer. No nos gusta reconocer. No nos gusta aceptar nuestras fallas. Pero la realidad es que delante de Dios, hermanos, no nos queda otra más que humillarnos delante de Él. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. ¿Cuántos hay que a pesar de tantos fracasos en la vida no acuden o no quieren acudir a Dios en busca de una solución a su situación? Viven sin poder escapar del dilema personal, de los problemas y el vacío de su alma. Y sin embargo se niegan a ser sanados tanto moral y espiritualmente. A pesar de que se sienten totalmente insatisfechos con su situación, prefieren resignarse como excusa para no hacer nada, absolutamente nada, y así seguir viviendo de la misma manera que les causa sus problemas. Porque no quieren tener ninguna relación con Dios, porque no quieren tener ninguna relación concerniente a Dios. Pero la realidad es que el ser humano está enfermo. Y esa enfermedad se llama pecado. Una vez cuando estábamos colaborando acá en la colonia Victoria, por parte de la escuela nos mandaron ahí y fuimos a testificar. Y un día llegué a una casa y platicando con la persona, con la señora, y ella me dijo en esa ocasión: yo tengo una enfermedad, tengo cáncer. Y yo le dije a la señora: pues sí, es una enfermedad que desgasta. Es una enfermedad que si se atiende a tiempo puede ser sanado. Y ya comenzando la plática con ella le dije: pero ¿sabe qué? Hay otra enfermedad más mortal. Hay otra enfermedad mucho más peligrosa. Y es la enfermedad del pecado. Pero ella ya no quiso continuar la plática. Yo estoy con tratamiento. Yo tengo esto, tengo el otro. Y de pronto me cortó la plática y ya no quise saber nada. La realidad, hermanos, es que hay muchas enfermedades hoy en día que causan dolor, tristeza,
Hay muchas enfermedades hoy en día, pero la enfermedad más peligrosa es la enfermedad del pecado. Sería una tristeza que no hubiera una cura. Sería una tristeza que no hubiera la solución. Pero la realidad es que hay solución. Y la solución y el pago ya lo hizo Cristo en la cruz. Por cualquier tipo de enfermedad, por cualquier tipo de pecado, el Señor Jesucristo ya ha pagado. ¿Quieres ser sano? Lo que Cristo le estaba diciendo, sabes que necesitas reconocer que estás enfermo. Necesitas reconocer que en tu vida hay pecado. Jesús no solamente estaba interesado en la salud física del hombre que llevaba ya mucho tiempo, que llevaba ya 38 años. Él iba más allá. Él podía ver más allá su situación. Él no quería que pasara una condenación eterna. Dios ha establecido en su palabra que quiere que dice que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios, yo no quiero que ninguno perezca. Yo no quiero que ninguno vaya a esa condenación eterna. Yo no quiero que ninguno vaya a ese sufrimiento eterno. Yo quiero que todos procedan al arrepentimiento. Que haya una conversión en sus vidas y que digan, creo en Cristo y me arrepiento de los pecados. Ya no quiero esta enfermedad, la desecho. Y quiero ser sanado a través de la sangre de Cristo. Esa es la solución. Esa es la respuesta. Esa es la medicina, hermanos, que necesitamos y que un día ya lo hicimos. Y que hemos reconocido nuestra situación. Pero ¿qué con los demás que aún están enfermos? ¿Qué con los demás hermanos que todavía están atravesando por esa situación? ¿Cuántos años ya tiene su familiar, su pariente cercano con esta enfermedad? Tal vez toda una vida. Y necesitan ser sanados. Regresamos al pasaje de Juan, capítulo 5. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sanado? Entonces, hermanos, lo que Cristo quería decirles es que tenían que reconocer su enfermedad. Pero otra de las cosas que también Cristo quería enseñarle a este hombre, número 2, es que quería centrar la atención del hombre en él. Quería centrar la atención del hombre hacia él. Tenía 38 años de estar enfermo. Y cada vez que él acudía a este pórtico, a este estanque, dice la Escritura que tal vez tenía una oportunidad para él. Tenía una esperanza porque posiblemente esa era la ocasión para él de ser sanado. En el momento que el Señor Jesucristo dice, ¿quiere ser sanado? Yo quiero entender entonces que de momento cuando Él expresa esta palabra, me imagino yo que el hombre voltea, ¿hablas de sanidad? ¿Hablas de sanidad? Yo quiero ser sanado. Dios siempre, hermanos, está llamando nuestra atención hacia Él. Siempre. Dios siempre está hablando y diciéndonos, hijo, aquí estoy. ¿Por qué no centras tu mirada en mí? ¿Por qué no dejas a un lado a la familia? ¿Por qué no dejas a un lado a las riquezas? ¿Por qué no dejas a un lado el trabajo? ¿Por qué no dejas a un lado tantas y tantas cosas más? Y me prestas atención. Yo sé que necesitas ser sanado, dice el Señor. Pero aquí estoy yo. Vamos a buscar unos pasajes, por favor. Isaías 55:7. A manera de esgrima, Isaías
55:7. Deje limpió su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gracias, dice, deje limpio su camino, sus prácticas, y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y cuál es la frase que aparece después? Y vuélvase a Jehová. Y vuélvase a Jehová, el cual, dice la Escritura, tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Job 22:23. Job 22. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Gracias. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Pero la realidad es que mientras no nos estemos alejando del pecado, estaremos constantemente en aflicción. Estaremos envueltos en pecado cada vez más y más. Dios dice, vuélvete al Omnipotente. Lamentaciones 3:40. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Dios. Gracias. Escudriñemos nuestros caminos, examinemos nuestra vida, nuestros caminos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo nos encontramos? Y busquemos y volvámonos a Jehová. Y últimos dos pasajes que se encuentran en Oseas, capítulo 6. Y versículo número 1. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató nuestro Canaán y dio y nos vendará. Gracias. Venid y volvamos a Jehová, porque Él, ¿se da cuenta? Porque Él arrebatado, porque Él arrebató y nos curará. Y dio, y dice la Escritura, y nos vendará. Tenemos que volver a nuestro Dios. Tenemos que buscar a nuestro Dios. Dios siempre está llamando nuestra atención. Y en el capítulo 12 y en el versículo 6 dice, tú pues vuélvete a Dios. Tú pues vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. ¿Quieres ser sano? Lo que Dios le estaba diciendo, mira, presta atención. Centra tu atención en mí. Aquí estoy yo. ¿Se acuerdan lo que nos compartía el hermano Miguel el miércoles en Mateo capítulo 14? Cuando los discípulos tuvieron que pasar por una sonda de las olas, cuando tuvieron temor, cuando pensaron que Jesús era un fantasma y estaban tan desanimados que su fe iba disminuyendo. Lo que Dios quería, el propósito, hermanos, para con ellos era llamar su atención y decirles, sabes que yo necesito ser adorado, yo necesito la adoración. Y necesito que reconozcan que yo soy verdaderamente el Hijo de Dios. Dios utilizó los medios y las circunstancias para que ellos volvieran a Dios. Dios obra de muchas maneras, hermanos, para que nuestra mirada vuelva a estar en el autor y consumador de la fe. Dios lo hace. Porque muchas de las veces nos hemos desviado, nos hemos salido.
y nos preguntamos, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy en este problema de salud? ¿Por qué tengo problemas en mi familia, en el trabajo? La respuesta es sencilla: Dios quiere llamarnos la atención y volver a Él. La pregunta que Dios le hizo a este hombre: ¿quieres ser sanado? ¿Quieres ser curado? Era porque Él quería llamar su atención. Aquí estoy yo. Y número 3, regresamos a Juan capítulo 5. Y vamos a leer el versículo número 7 para el siguiente punto. Versículo número 7, Juan 5, 7. Dice: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y en el tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo con esa pregunta entonces de ¿quieres ser sano? Lo que Cristo le quiso decir, hermanos, es que solamente era Él. De que Cristo es el único. Cristo es el único que puede sanar cualquier enfermedad. Cualquier tipo de enfermedad. Dios es el único que puede sanar y que puede curar y restablecer nuestra salud espiritual. Es el único. No hay otro medio, no hay otro camino, no hay otra verdad, solamente Él. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿el paralítico tuvo esa necesidad de que alguien le ayudara? De que alguien tuviera compasión por él y le ayudara y tomara de sus brazos y en ese momento sumergirlo ahí a ese estanque, meterlo mientras que las aguas se agitaron? ¿Tuvo esa oportunidad? ¿Lo hicieron así? No. Y lo que podemos aprender, hermanos, es que muchas de las veces queremos tener la sanidad a través de muchas cosas. Es buena la medicina. Es muy bueno lo que nos dice el doctor. Y Dios les ha dado sabiduría. Pero nuestra vista, que primeramente debe ser, es hacia Dios. El pasaje nos muestra que este hombre no tuvo necesidad de ir a ese estanque. Porque el único que lo hizo, el único que dio la sanidad, fue nuestro Señor Jesucristo. Aquellas palabras de Él cuando dijo: entonces levántate, toma tu lecho y anda. No hubo necesidad de que este paralítico se metiera en el estanque. Y la palabra de Dios, hermanos, en Efesios capítulo número 6 y en el versículo número no es Efesios, pero tengo aquí como quiera el texto, no la cita, pero si alguien me ayuda ahorita de momento. Cuando dice la Escritura que Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Si alguien lo encuentra antes que yo, no recuerdo. 2.1, perdón, sí es cierto, es 2.1, gracias hermano. Dice Efesios 2.1
y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y dice la Escritura en el verso 3, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y lea conmigo el versículo 4, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Quién fue entonces el que nos rescató cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Cristo, hermanos. ¿Se da cuenta que no hay otro camino? No hay otra verdad, sino solamente Él, al rescatarnos, al entregar a su vida tan preciosa, al derramar su sangre pura y carmesí por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Dios, que es rico en misericordia. Y en ese lugar Dios tuvo misericordia, tuvo bondad y tuvo gracia por ese hombre. De la misma manera que Dios un día tuvo misericordia de nosotros. Regresamos al pasaje de Juan. Capítulo 5. ¿Cuánto tiempo tardó el hombre en ser sanado? Dice el versículo número 9, y al instante dice la Escritura, aquel hombre fue sanado. Y de la misma manera, cuando dijimos yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón y le reconozco en mi vida, en ese instante Dios perdonó todos nuestros pecados. Y dice la Escritura que los arrojó al fondo del mar y no me acordaré más de ellos. En ese mismo momento, en ese mismo instante, aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Cuánto tiempo llevamos cargando esta enfermedad? No me respondo. Pero ¿cuánto tiempo estamos, hermanos? ¿Cuánto tiempo ya llevamos batallando con esta enfermedad en nuestra vida? Y no solo me refiero a la enfermedad física. Voy más allá con nuestras enfermedades espirituales. ¿Qué pecado en nuestra vida, hermanos, necesita ser sanado? ¿Qué pecado en nuestra vida necesita ser curado? Tal vez haya un problema de familiar. Tal vez haya un roce con algún familiar. Y eso necesita ser curado. Tal vez haya algo en mi carácter, en mis actitudes, que necesita ser curado. Tal vez hay un sentimiento hacia alguien en el cual no se ha podido perdonar.
necesita ser sanado. Yo no sé qué parte de su vida necesita ser restaurada. Yo no sé qué enfermedad hay en usted. Usted se conoce. La Biblia dice, examínate, examinémonos. Posiblemente tenemos una buena salud hasta estos momentos, física, pero ¿qué de la espiritual? Dice la Escritura que lo interior se va, el interior se va renovando. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Y qué enfermedad necesita ser sanada? Usted se conoce y Dios, claro que le conoce. Este hombre pasó 38 años de su vida hasta que llegó Cristo y le dijo, tienes que reconocer que estás enfermo. Aquí estoy yo, céntrate en mí y yo soy quien te puedo sanar de tu enfermedad. ¿Por qué no le decimos eso a nuestro Dios? Aquí dejo esa carga, aquí dejo mi situación, aquí dejo mi enfermedad para que tú hagas la obra. Y el Señor lo va a hacer. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a ir a Dios en una oración. Te damos gracias, Padre, en esta mañana. Porque tú eres grande, porque tú conoces cada parte de nuestro ser. Tú conoces, Señor, nuestras aflicciones, nuestras flaquezas. Conoces la enfermedad que hay en nosotros. Y aquí estamos, Padre, para pedirte que nos ayudes a ser sanados. Así como estamos con los rostros inclinados, llorando a nuestro Dios. Tal vez su enfermedad es una enfermedad de pecado. Y el pecado, déjame decirle, que le separa de Cristo. Le separa de ir a ese lugar de vida eterna. ¿Por qué no le dice a Dios, reconozco que hay pecado en mí, pero hoy yo quiero aceptarle en mi corazón? Hoy yo quiero abrir la puerta de mi corazón a Cristo para que Él limpie mi corazón, para que Él sane mi corazón. Si usted nunca ha recibido a Cristo en su corazón, yo le animo a que el día de hoy lo haga. Que usted pueda experimentar el poder, que usted pueda experimentar la sanidad y la salvación de no ir a ese lugar de tormento. Si ese es su deseo, yo le invito a que con su mano en alto indique que usted tiene interés de que alguien le enseñe con la Biblia cómo aceptar a Cristo en el corazón. Dios puede sanar, Dios puede curar de esta enfermedad llamada pecado. Si usted tiene este deseo, la mano en alto no salva, pero esto nos indica que usted tiene interés. Habrá alguien en esta mañana que dice, yo quiero aceptar a Cristo en el corazón. Levante su mano. Quiero cambiar ahora la invitación. Y la invitación es para nosotros los creyentes. ¿Por qué no deja su lugar y pasa aquí al altar? ¿Por qué no venimos y nos postramos delante de Dios y le decimos, Señor, tengo enfermedad también en mi vida que me ha quitado?
Hay enfermedad en mí que necesita ser sanada. Yo no puedo. El único que lo puede hacer es nuestro Dios. ¿Por qué no deja su lugar y dejamos nuestras enfermedades espirituales en las manos de Dios? La Biblia dice que había ciegos. Tal vez nos hace falta tener esa vista espiritual. Había cojos, había paralíticos que deseaban. Gracias a Dios por los que han pasado. ¿Por qué no dejamos nuestras enfermedades en las manos de Dios? Señor, tú conoces nuestro corazón. Señor, tú conoces por lo que estoy atravesando. Señor, tú conoces mi situación, pero aquí estoy yo, pidiéndote ser sanado. El Señor Jesucristo le dijo a este hombre: levántate, toma tu lecho y anda. Si alguien más quiere pasar aquí al altar, invito a que lo haga. Padre, no podemos esconder nada delante de ti. Aquí estamos, Señor, con este corazón contrito y humillado, dejándote, Padre Celestial, nuestras debilidades, nuestras enfermedades. Desconozco, Señor, cuánto tiempo llevan mis hermanos con este problema. Pero la realidad, Señor, es que desde el momento que pedimos, tú estás obrando en mí. Sé con mis hermanos, Padre Celestial. Tú conoces su corazón y conoces su condición. Conoces por lo que ellos están pasando. Entendemos, Padre bendito, que es por tu misericordia y por tu gracia. Señor, aquí están sus corazones. Aquí están sus vidas. Restáuralos, Padre Celestial. Gracias por los hermanos que tomaron esta decisión, que han pasado, Señor, y que están delante de ti. Y por aquellos hermanos también que en sus lugares, en sus corazones también te están implorando este problema. Tómanos en tus manos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Porque sin ti, Señor, no somos nada. Gracias, Padre bendito, por este tiempo que nos das de escuchar tu palabra, de ser exhortados, Señor, de ser retados. Vamos a mis hermanos y las peticiones que ellos tienen, sus problemas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Gracias, hermanos, por tu Padre.